De ninguna forma quien habla va a aceptar que me digan que me he rebelado al Estado peruano y que me alzo en armas cuando eso no es cierto. Estamos conectados vía Zoom con la excongresista, expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez. Ella se encuentra en Tacna en este momento. Betsy, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nicolás? Muy buenos días. Por su intermedio, saludar a todo el país. Como bien indicaste, estoy en mi región, en la ciudad de Tacna. El juez Juan Carlos Checlia acaba de habilitar, por así decirlo, al Ministerio Público con la formalización de la indagación que solicitó la Fiscalía. ¿Y esto qué supone? Esto supone que la Fiscalía está habilitada para, a partir de entonces, solicitar medidas de restricción. Es decir, la Fiscalía puede considerar que para que no se escape Betsy Chávez, digamos, hay que pedir prisión preventiva, por ejemplo. Eso podría ocurrir. Es más, es altamente probable que ocurra. Ya, pero... A ver. Vamos a hablar un poquito de derecho. No tengo ningún inconveniente. Nosotros hemos venido desde el primer momento colaborando con toda la justicia. Entenderán que yo soy la principal interesada en que se pueda llegar a una investigación, a que tengamos resultados, ¿no? Es natural. Ahora bien, yo he presentado mi pasaporte diplomático antes de que me lo solicitaran. Yo mismo he pedido mi impedimento de salida, a pesar de que el juzgado había indicado de que no había lugar, y lo rechazó en el caso de los otros colegas, y más bien hizo caso a mi pedido y me dio el impedimento de salida por 15 días. Yo no he visitado a ninguna embajada, conozco a muchos embajadores en la labor que he realizado como congresista y como ministra de Estado, pero no he ido a ninguna embajada. Nunca ha sido mi intención salir del país, sino por el contrario poder ayudar a toda la investigación. Por ende, también he indicado en múltiples oportunidades que yo me opongo a la tesis fiscal. Considero que no es la corriente que debiesen de seguir, pero soy muy respetuosa de la institucionalidad, ¿no? Es decir, por eso, para ir paso por paso, Betsy Chávez no va a pedir asilo, no va a evadir la acción de la justicia, no va a pasar a la clandestinidad, no va a desaparecer como han hecho otros. Es una decisión tomada. O sea, si uno quiere encontrar a Betsy Chávez, la va a encontrar. Claro. Sí, por supuesto. Estoy en mi domicilio aquí en Tacna, que el Ministerio Público sabe dónde vivo, porque siempre me notifican a mi domicilio real y permanente en Tacna. Te comento, yo he nacido aquí en mi casa, no en el hospital, he nacido en mi casa y he vivido toda mi vida aquí. Entonces saben cómo poder ubicarme. Allá en Lima tenemos el estudio, ¿no?, jurídico de UGAS, que me acompañan siempre y también saben dónde notificarme. Yo estoy ya trabajando aquí en la región de Tacna, en la actividad privada, en asesoría jurídica. Entonces sabe el Ministerio Público cómo poder ubicarme de manera inmediata. Y es más, el día viernes yo tenía que estar en Exitosa, quería una entrevista en vivo. Lamentablemente. Pero fue un poco complejo porque tuve que ir hasta Abancay, ¿no? Ustedes saben siempre las distancias del tráfico que se vive en la capital. Y hablé personalmente con el fiscal a cargo de la investigación, indicándole de que, tal y como ya habíamos mandado nosotros los documentos para trasladarme a la región de Tacna, también quería ir de manera presencial para indicarle que estoy llana a la investigación, que lo único que pediría es al menos un día de anticipación para poder comprar mi pasaje para la ciudad de Lima. Y siempre he estado en todas las todas las citaciones he estado de manera presencial, desde el primer momento. Ahora, para aclarar, digamos, definir la cancha sobre la que se está, por usar términos deportivos, ¿no? O sea, Betsy Chávez no está incluida en ninguno de los procesos, por así llamarlos, de corrupción. Betsy Chávez está implicada... No, ninguno. O sea, el cargo que se formula es el haber participado en lo que, según la Fiscalía, es el delito de rebelión. Es decir, que en su anterior condición como primera ministra es coautora del delito de rebelión o presunto autora del delito de rebelión, junto con el profesor Pedro Castillo en su condición de expresidente, Aníbal Torres Vázquez, que en ese momento era asesor, y los entonces ministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. Y lo que sostiene la Fiscalía
es que la decisión de realizar el golpe de Estado del día 7 de diciembre contó no solo con el conocimiento, sino con la complicidad de Betsy Chávez. Ese es el cargo que hay contra Betsy Chávez, ¿no? Está claro. Ahora, ¿qué dice Betsy Chávez sobre este cargo? ¿Cómo se declara Betsy Chávez? Como bien lo manifestaste, ¿no? Es una tesis fiscal. La tesis fiscal es la hipótesis que maneja el Ministerio Público. Nosotros hemos indicado desde el momento número 1 que no es esa tesis fiscal la correcta. Primero, a ver, no quiero caer hostigosa en términos jurídicos, pero en sencillo. A ver, un delito, estimado Nicolás, y para que toda la ciudadanía nos comprenda, un delito tiene que ser una conducta humana, ¿ya? Pero no tiene que ser cualquier conducta humana. Tiene que ser una conducta humana que lesione un bien jurídico. En el caso concreto, a nosotros nos indican que la rebelión, tal y como dice el tipo penal, o sea, tal y como está en el Código Penal, es que uno se alce en armas. O sea, eso te exige. Ahora, recordemos que en el caso de un delito, que ya hemos indicado que es una conducta humana, tiene que tener 3 adjetivos. Tiene que ser típico, tiene que ser antijurídico y tiene que ser culpable o reprochable. Entonces, la tesis fiscal, entiendo yo que por la premura, ¿no? Y bueno, finalmente ya han hecho más diligencias en todo este tiempo, ha indicado de que en efecto ha habido un alzamiento en armas, ¿no? Y en el caso de rebelión y en el caso de conspiración han tenido que haber varios agentes que hayan determinado las acciones que se vayan a hacer el 7 de diciembre. Mira, han pasado alrededor de 4 meses y hasta la fecha lo que a mí en la formalización, es decir, en lo que va a pasar para el juzgado, se me indica 3 hechos concretos. Un mensaje de WhatsApp al grupo de los ministros, donde les digo que nos vamos a reunir el día 7 de diciembre, el mismo 7 de diciembre, porque recordemos que el 7 de diciembre a las 3 de la tarde se veía la moción de vacancia. Entonces, llamarlos para eso. Discúlpame, pero eso no constituye en ninguna de sus formas el delito de rebelión, mucho menos conspiración. Máxime que todos los días utilizábamos nosotros el WhatsApp, es nuestro medio de comunicación de los ministros. Lo otro que el Ministerio Público dice que es el acto de la conspiración es que haya hecho ingresar a los señores de prensa. Bueno, entonces con quien he conspirado sería con la reportera y con el camarógrafo, ¿no? Lo cual también es absurdo porque la señora reportera indica que yo hablé con ella después. Entonces, ¿cómo tú conspiras después de eso? No encuentro ninguna lógica. Y el tercer hecho es la hora de mi carta de renuncia, que es 1 hora después del mensaje del presidente, y hay muchos otros ministros que incluso no presentan su carta de renuncia o que renuncian muchas horas después. Entonces, esos son 3 hechos. Han revisado y han allanado tanto el Premierato, Ministerio de Cultura, el Ministerio de Trabajo, mi despacho congresal, la vivienda donde vivía alquilada en Lima, todo lo han allanado. No han encontrado ni un solo documento, no han encontrado ni un solo video o algo que amerite que yo me haya reunido con algún alto mando, porque ojo, el delito de rebelión involucra no solamente el alzamiento en armas o el delito de conspiración. O sea, tú tienes que reunirte con personas que tengan la capacidad y la autoridad para poder hacer cada una de las frases que indicaba el señor presidente en su momento. Entonces, han llamado testimoniales, tengo entendido, tanto a generales, policías, ¿no? a todo este grupo de altos mandos, y yo nunca me he reunido con ellos. Entonces, yo en todo mi derecho le digo, bueno, si la tesis fiscal es esta, es totalmente débil, ¿no? Porque mi conducta o mis conductas, mis acciones, no están inmersas dentro de lo que nos dice el tipo penal. Entonces, cuando se da la formalización, que son por estas 3 conductas claras, yo te indico nuevamente aquí, yo estoy totalmente de acuerdo con que de una vez ya se formalizó, pues estoy esperando ahora el requerimiento del Ministerio Público, obviamente con mucho respeto, pero utilizando toda la capacidad argumentativa, ¿no? Y de defensa técnica, porque lo que yo percibo, Nicolás, es que el Congreso de la República, es muy respetuoso con las decisiones del Congreso de la República, pero el Congreso de la República hay otros colegas que realmente hay audios, hay videos, hay transferencias de dinero, que hablo de congresos pasados, y lo siguen blindando a varios colegas congresistas. En mi caso hay una sustentación que está en una preliminar, inmediatamente me suspendieron. Entonces yo lo veo más como un tema de persecución política. Ya, pero
Lo que sí es un hecho es que el día 7 de diciembre el expresidente Castillo transmite un mensaje a la nación. Estamos viendo precisamente las imágenes ahora en pantalla para los que nos ven por televisión y nos siguen por las redes sociales. Un mensaje a la nación donde, al igual que Fujimori el 5 de abril del año 92, ordena disolver el Congreso e intervenir prácticamente todas las instituciones de la República. Es decir, es un golpe de Estado, porque es inconstitucional, o sea, no tiene ningún sustento constitucional lo que él pretende. Ahora, que esto no se realiza porque los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía no acatan, es otra cosa. No soy abogado, pero entiendo que esto es una tentativa, que igual es un delito. Pero en las imágenes de la preparación de este mensaje de la nación, aparece Betsy Chávez. Entonces la pregunta es, ¿qué hacía Betsy Chávez ahí y cuál era el objeto de este mensaje? ¿De qué se trataba? Muchas gracias por la pregunta. Primero, defíneme un golpe de Estado. Que yo defina un golpe de Estado, lo que pretendió hacer Pedro Castillo el 11 de diciembre y lo que hizo Alberto Fujimori el 5 de abril del año 92, esos son golpes de Estado. Particulares, ¿no? Con su propio... Yo con todo gusto el 7 de diciembre, perdón. Con todo gusto yo te respondo. ¿El golpe de Estado existe en el Código Penal? Nicolás. Bueno, no sé si esa es la definición precisa, no sé cuál es el nombre legal, pero no soy abogado. Pero lo que está claro es que ordena disolver el Congreso de la República, es decir, afectar la existencia de un organismo con un mecanismo que no está previsto por la ley. Si quería disolver el Congreso, tenía que recurrir a otros mecanismos como la cuestión de confianza, que la Constitución sí reconoce. Con mucho respeto, tú sabes que yo soy cristiana, soy abogada también. Hay un versículo que a mí me gusta mucho y voy a compartir con ustedes. Eclesiastés 18:19. Dice, antes de hablar, infórmate. Entonces, si queremos hablar de un tema de derecho, tenemos que involucrarnos en temas de derecho. Sí, pero... El golpe de Estado, que es una terminología que se inserta en el siglo XVIII en Francia, ¿ya? Habla de golpe de Estado. Lo hemos socializado con muchos nosotros, ¿no? Golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. En nuestro Código Penal, Nicolás, se habla de rebelión. No hay la figura de golpe de Estado. Existe la figura de rebelión y el delito de conspiración. Lo debo de mencionar porque a mí no se me está llevando a un proceso de carácter penal por golpe de Estado, sino por el delito de rebelión y conspiración. Por supuesto. Entonces sí resulta un poco difícil si hablamos nosotros. Pero Betsy, es la forma coloquial de referirse a un hecho. Es decir, esto no es una discusión de abogados que... ¿Quiso o no quiso Pedro Castillo disolver inconstitucionalmente el Congreso de la República el 7 de abril? Sí, y hay un mensaje que fue transmitido al país entero por todos los medios, por cadena nacional. Estuvo ahí, y el delito lo definirá la justicia en su forma precisa. Pero, ¿estuvo ahí Betsy Chávez o no? Nicolás, sí estuvo Betsy Chávez. Yo pregunto algo que es elemental. Nicolás, ¿de qué se trataba entonces si no era un golpe de Estado? En términos populares y no en la jerga de los abogados, digamos. ¿De qué se trataba si no se trataba de disolver? No es jerga. Y como te digo, con todo respeto, yo te estoy diciendo, tú me puedes decir golpe de Estado, me puedes decir muchas cosas, pero estamos hablando de términos de derecho y la libertad de una persona se mide en términos de derecho. O sea, tú no haces una encuesta y dices, yo creo que Nicolás Lucar debería ir a la cárcel porque el 97% de encuestados me dicen que debe de ir. O sea, no funciona así, ¿no? El derecho es una ciencia seria, una ciencia social. Sí, entonces, como es una ciencia social, vamos a abordarla de ese tema. Ahora, el delito concreto es rebelión. Y la rebelión indica alzamiento en armas. La pregunta es, ¿en qué momento yo me alzo en armas? No hubo alzamiento en armas porque las Fuerzas Armadas no obedecieron la orden que daba el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, si las Fuerzas Armadas hubieran obedecido, se producía. Entonces, ha sido... Es decir, pero nos estamos yendo por las ramas, pues, Betsy, porque ese no es el problema. Es decir, el tema, no estamos acá en un juicio, no estamos en una... Es que no estamos en... Betsy, Nicolás, no estamos en una audiencia judicial. Acá no se está decidiendo si va a tener la señora Betsy Chávez o la señorita Betsy Chávez prisión preventiva o si va... No, estamos discutiendo que el 7 de diciembre Pedro Castillo pretendió, como hizo Fujimori el 5 de abril del 92, disolver el Congreso de la República. Y eso es inconstitucional.
Popularmente se conoce eso como ¿Y un qué es golpe un de error Estado. realmente? Legalmente se supone que es el delito de rebelión. No se consumó, no, porque las Fuerzas Armadas no lo acataron. Por eso no se consumó. Exitosa. Porque hubo la voluntad, por A ver, supuesto que Nicolás. sí. Entonces, pero yo por eso insisto en la pregunta. O sea, ¿coordinó o no coordinó Betsy Chávez ese mensaje a la nación de Pedro Castillo? ¿Sabía o no de su contenido? No, yo lo dije 1000 veces ya. Lo he dicho en la subcomisión de acusaciones constitucionales, lo he indicado en el Ministerio Público, lo he indicado en cuanta entrevista he tenido, que han sido muy pocas, por cierto, pero he indicado que no tenía conocimiento. Pero además de eso es mi deber como ciudadana, es mi deber como abogada, es mi deber como cristiana, ¿ya? Decirte cosas bien concretas. Mucho periodismo, muy respetuoso yo de los medios de comunicación. Creo que algunos medios de comunicación y algunos periodistas son sicarios de la información, y lo he dicho N veces también, pero quieren abordar un tema de derecho sin conocer el derecho, ¿ya? Y simplemente decir, eso es golpe de Estado. No, golpe de Estado es la tesis de muchos grupos de la derecha en el país. Y la gran diferencia entre el 5 de abril del año 92 y el 7 de diciembre del 2023 es que en ningún momento dejó de funcionar ninguna sola institución del Estado. Entonces, mínimamente tú, para poder conspirar, como lo quieres narrar, como golpe de Estado y con todo respeto, tienes pues al menos que cerciorarte que los altos mandos estén en la misma línea que tú. Claramente el presidente Pedro Castillo nunca, Nicolás, nunca tuvo el apoyo ni de las Fuerzas Armadas ni de las fuerzas policiales. Ejemplo nomás, cuando se declaraba estado de emergencia para la provincia del Callao, como para Lima, en las zonas donde había alto nivel de delincuencia de alerta roja, jamás, escúchenlo bien, jamás la Policía Nacional del Perú y jamás el Ejército dijeron, ¿saben qué? Sí, vamos a combatir la delincuencia. Siempre nos indicaron de que no tenían recursos humanos y de que no había plata. Pero para reprimir y matar a más de 70 peruanos y para detener a cientos de heridos, ahí sí, ellos sí tienen presupuesto y sí tienen recursos humanos. Pero Betsy, tú eres consciente de que es bien difícil de creer que estando tú despachando con el presidente, coordinando con el presidente lo que supuestamente iba a ser la presentación en el Congreso en la tarde, no supieras del contenido del papel que el expresidente en ese entonces tenía en la mano y que iba a leer. Es más, cuando tú estás coordinando con la gente que va a venir a grabar y se ve la imagen, es decir, y tú no sabías qué es lo que decía en ese papel, es difícil de creer. Es decir, el señor estaba diciendo algo que iba a cambiar la historia del Perú en minutos, y Betsy Chávez no sabía lo que decía ese papel. Es difícil de creer, Betsy. Ya, a ver, Nicolás, ¿recuerda usted la interpelación que le hicieron al ministro César Landa de Relaciones Exteriores? ¿Recuerda usted? No con detalle, pero... O sea, ¿Se la puedo hacer recordar? ¿Pero qué tiene que ver con esto? No entiendo cuál es la relación con esto. Pero, ¿me permite o no me permite hacerle recordar? Por supuesto, estamos conversando, de eso se trata. Claro. Cuando se le interpela al ministro César Landa, era por un discurso que diera el presidente Pedro Castillo, y los que lo interpelan le indican de cómo era posible que él, siendo ministro de Relaciones Exteriores y siendo una reunión en el extranjero, no supiera el contenido del discurso que dio el presidente Pedro Castillo. La respuesta del ministro de Relaciones Exteriores, Landa, en el Congreso de la República fue de que el presidente tiene toda la prerrogativa de salirse o no salirse de un discurso porque es el presidente de la República. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esa acción y la mía del 7 de diciembre? No tener conocimiento del discurso del presidente de la República. Yo te preguntaría a ti, lo que tú me estás diciendo en estos momentos, o sea, entiendo que hay cosas espontáneas porque no sabes a ciencia cierta cómo va a transcurrir nuestra entrevista, la sabe tu camarógrafo que tienes al frente. Y yo te puedo responder, no. Porque hay temas espontáneos, porque tú eres quien dirige el programa. Igual, el presidente de la República es quien dirige una nación. ¿Cómo pretendes que el primer ministro sepa cada palabra de la que va a decir el presidente de la República? Más decime que ese día el discurso él lo traía, no se lo entregó nadie. Es decir, eso lo escribió entonces Pedro Castillo sin intervención ni de Aníbal Torres Vázquez ni de Betsy Chávez. Entonces, ¿quién sabía de ese discurso y su contenido? Nadie sabía, solo lo sabía Pedro Castillo. O Pedro Castillo tampoco sabía lo que iba a leer. Mira, en la entrevista que diera el presidente Pedro Castillo a un diario español, indicó, y también lo mencionó el doctor Croxatto, Guido Croxatto, un abogado argentino, el presidente le dijo a él que entre 7 discursos leyó este. ¿Cómo lo haya redactado? ¿Quién lo haya ayudado a redactar? No tengo idea.
tampoco tiene idea el doctor Aníbal Torres. Por eso era muy importante, Nicolás, y a todas las personas que nos vienen escuchando a nivel nacional, que el Pleno del Congreso, ¿ya?, antes de que el Ministerio Público avanzase hasta la prisión preventiva y esta sea aceptada por el órgano jurisdiccional, que somos respetuosos, pero darle la oportunidad de decirle ante la representación nacional y ante todo el Perú qué fue lo que pasó momento a momento. No se hizo así. El Congreso de la República, saltando el procedimiento constitucional y el procedimiento reglamentario, decidió vacarlo. Ahora bien, la conducta reprochable, todo lo que tú quieras. Que el Perú necesita una explicación, también concuerdo. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? No, ya, avancemos entonces. Pero no quiere decir de que yo sea su niñera, pues que sepa todo lo que va a decir el señor presidente de la República. Eso es un risorio. O sea, estás ante el presidente de la República. Entonces, si el presidente de la República, y ojo, estas imágenes que estás mostrando en televisión, que son de Patricia Chirinos, no, son de hace caer un poquito, ¿no?, el tema de investigación. Son de alguna cámara, son de Radio Televisión Peruana. No sabía, te soy sincero, no sabía. No. Son imágenes personales. Son imágenes de Radio Televisión Peruana. Esta es la edición. No, Nicolás, si tal vez tu equipo no te ha dicho, esta es la edición de Patricia Chirinos. Y lo reconozco por las letras arriba en Arial. Y esta edición de Patricia Chirinos, ya, que es una edición donde aparecen y desaparecen alfombras, por cierto, que sería más serio que coloquen la imagen oficial en todo caso. Yo jamás he negado mi presencia el 7 de diciembre en el despacho ministerial, en el despacho presidencial. Tampoco el doctor Aníbal Torres, tampoco el ministro Bobbio, tampoco el ministro Huertas, tampoco los edecanes que estuvieron ese día. Sí. O sea, nadie ha negado su presencia. La situación es que pretendan decirnos de que nosotros le hemos redactado al presidente. Nos han allanado absolutamente todo. La pregunta es, ¿dónde está el discurso? Ya, ¿con quién hemos conspirado, pues? Y es que es válido preguntar. Si a ti te dicen, Nicolás, tú has matado a alguien, que tú preguntes dónde está el muerto. Ya, vamos a ir a la pausa, por favor, porque tenemos una pausa y vamos a regresar con Betsy Chávez desde Tacna. Pero me queda claro, antes de ir a la pausa, que nadie sabía de lo que estaban ahí presentes, lo que estaba escrito en ese papel, según ustedes, que iba a decir Pedro Castillo. Es decir, iba a disolver el Congreso y ninguna persona de su entorno lo sabía. Yo insisto, resulta difícil de creer. Pero en fin, vamos a la pausa y regresamos con más. Estamos conectados vía Zoom con la excongresista y expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, desde Tacna. Ella podría eventualmente enfrentar, porque es lo que normalmente ha ocurrido en casos similares, una solicitud de prisión preventiva, un requerimiento de prisión preventiva o de alguna restricción de esta naturaleza por parte del Ministerio Público. Estamos hablando de lo que es el motivo del proceso de indagación e investigación sobre Betsy Chávez, que tiene que ver con el intento de cerrar el Congreso del 7 de diciembre del año 2022 por parte de Pedro Castillo. Él lee un discurso, en las imágenes que han circulado, aparece en algún momento Betsy Chávez coordinando el inicio del discurso, pero Betsy Chávez nos acaba de decir que ella no conocía el contenido de ese discurso. Es decir, el presidente de la República de ese entonces iba a disolver el Congreso y no se lo dijo a su presidente del Consejo de Ministros. ¿Así eran las cosas? Ya, a ver, Nicolás, volvemos al mismo a ver, a respirar hondo, porque estamos iniciando ya ayer el Domingo de Ramos, Semana Santa, es una semana de reflexión. Y quiero ser muy didáctica, además, ¿no? Quiero ser muy didáctica. El presidente de la República no es cualquier persona, pues. El presidente de la República ocupa el cargo más importante de un Estado. Al ocupar el presidente de la República el cargo más importante del Estado, no tiene que comunicar, ¿no?, a mí en mi calidad de primera ministra, o en su momento, digamos, al ministro de Relaciones Exteriores Landa, cuando iba al extranjero, paso a paso su discurso. O sea, el presidente tiene la prerrogativa de modificar un discurso. Lo tiene. ¿Por qué? Porque es el presidente de la República. Ahora, vamos a circunscribirnos hasta el 7 de diciembre, porque me da la impresión que muchos periodistas y todo el sector, en todo caso, de la derecha en el país y el Ministerio Público trata de abordar el 7 de diciembre como un hecho aislado, ¿no?, como un hecho totalmente aislado,
Y el 7 de diciembre no es solamente un hecho aislado. La teoría de la Gestalt nos dice que el todo no es igual a la suma de las partes, sino que es más. Entonces, antes del 7 de diciembre, el presidente de la República ya había sido sometido a 2 procesos de vacancia. El día 7 de diciembre se sometía a un tercer proceso de vacancia y además ya se venía debatiendo la suspensión del presidente de la República, que no requería los 87 votos, sino los 66 votos, porque se quitan todos los demás votos de aquellos miembros de la comisión permanente. Entonces, ¿qué quiero decir? Que por angas o por mangas, sí o sí querían destituir al presidente de la República. Y esos hechos eran antes del 7 de diciembre. Ahora vamos al 7 de diciembre. El presidente de la República iba a enfrentar su tercer proceso de vacancia y yo como primera ministra lo que había mandado al Congreso de la República era una lista de oradores desde días antes, diciéndole al Congreso, el día miércoles vamos a ir tales ministros y esta es la lista de oradores. Entonces, ¿qué es lo natural? Recuerda tú que el día miércoles 7 de diciembre normalmente nosotros teníamos Consejo de Ministros. El día lunes yo suspendí el Consejo de Ministros para abocarnos solamente a la moción de vacancia. Y el día lunes indiqué a mi secretario general, al doctor Cabañaro, que enviara un documento a todos los ministerios para que el Consejo de Ministros se lleve a cabo el día jueves. Reitero, solamente para abocarnos al día miércoles a las 3 de la tarde, en el que teníamos que ir todos los ministros, como siempre es costumbre, al pleno del Congreso, y de todos solamente un grupo iba a hablar. Entonces, esos son los hechos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros teníamos en mente el 7 de diciembre? Era cómo se iba a llevar a cabo la moción de vacancia de las 3 de la tarde. Entonces, si nuestro pensamiento era solamente abocado a las 3 de la tarde, nadie, ningún ministro ya pudo prever el discurso del señor presidente, porque recuerda que el día 6 de diciembre, o sea, un día antes, el día martes en la noche, el presidente de la República, en su mismo despacho presidencial, y ahí ni siquiera yo estuve presente porque ni siquiera me notificó, o sea, el presidente el día 6 de diciembre no me dijo tampoco que iba a dar un discurso. El día 7 de diciembre sí me dijo, por favor, llama a los de TV Perú y voy a dar un discurso. Asumí que iba a ser un discurso parecido a lo del día 6 de diciembre, o sea, un día antes. Por eso te digo, no abordemos el 7 de diciembre como un hecho aislado, sino veamos el conjunto. Y es justamente en nuestra tesis que indicamos esa acción. Veamos el conjunto. Ya, no, está claro que hay que mirar el conjunto, pero precisamente en ese conjunto, es decir, no sé si es obvio que Pedro Castillo estaba agobiado por las, ¿no es cierto?, intenciones de vacarlo, de vacarlo de una u otra manera. Pero había mecanismos constitucionales para enfrentar una situación como esta. Si era insostenible la situación con el Congreso, entonces disuelves constitucionalmente el Congreso haciendo uso del mecanismo de la cuestión de confianza. 2 cuestiones de confianza, se cierra el Congreso y se convoca elecciones al Congreso de la República. Y eso era una salida que nadie iba a poder cuestionar desde el punto de vista constitucional. Políticamente iba a provocar seguramente una tempestad, pero desde el punto de vista constitucional era correcto. Ahora, no, eso no se hizo. Ahora, tú nos dices, el presidente no tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas y él era consciente que no tenía ese respaldo ni de las Fuerzas Armadas, y sin embargo, en el discurso del 7 de diciembre lo que dice es disolver el Congreso, pero si sabe que las Fuerzas Armadas no le van a hacer caso. ¿Qué era lo que esperaba él que resulte de esto? Algo tiene que haberles dicho, si no se los dijo antes, en todo caso, después. ¿Qué pasó cuando terminó de leer el discurso? Ante ustedes que por lo que dice Betsy no conocían. Ya, primero, sobre lo que mencionas de la salida constitucional de una cuestión de confianza. Recordemos nosotros, Nicolás, que en el año 2021, a fines del año 2021, el Congreso de la República, en un cuarto de artículos de la Constitución, o sea, más de 50 artículos de la Constitución han sido modificados por este Parlamento, modifican ya la Constitución e indican de que ahora las cuestiones de confianza, porque han mutilado la cuestión de confianza, ya no se puede hacer por cualquier tema, pues por un proyecto de ley. Por ejemplo, como se hizo en la época de Vizcarra, se mandó a referéndum, recordarás pues, ¿no? los resultados de aquel entonces. Sino dice que solamente se puede hacer cuestión de confianza por políticas de gobierno.
que según decreto supremo del año 2021 solamente son 10 políticas de gobierno. Entonces, al haber sido mutilada la cuestión de confianza, se restringía ciertos temas. Yo sí comparto contigo plenamente en que si me hubiese indicado a mí, ya, y creo que en este tiempo todo el Perú sabe que yo soy abogada, saben que soy constitucionalista, pero si el presidente me hubiese dicho a mí, ¿sabe qué, Betsy, ministra, o no, yo tengo esta intención, ¿no? ¿Qué me recomienda usted? ¿Acaso no creen ustedes que yo le hubiera dicho, presidente, sí, vamos por una segunda cuestión de confianza? Es más, una semana antes de que sucediese lo del 7 de diciembre, Nicolás, yo estaba en el Pleno del Congreso en sustentación del Presupuesto General de la República para el año fiscal 2023. ¿Acaso no era ese escenario el apropiado para pedir una segunda cuestión de confianza? El día que yo llego a sustentar el presupuesto, los periodistas que estaban al ingreso, como siempre, me preguntaron, ¿va a pedir usted la cuestión de confianza? Y ese extracto está en todos los medios y yo les digo, yo no estoy de acuerdo ni con el cierre del Congreso ni con la vacancia del presidente. Así que olvidémonos hablar de cierre y de suspensión o de vacancia, ¿no? Tratemos de trabajar en consenso. E ingreso. Y hago el ingreso y sustento. Y ese fue el tercer día de los 3 días agobiantes que tuvimos tanto con el señor presidente de la Comisión de Presupuesto. Agobiante digo por el clima que se vivía con el ministro de Economía y Finanzas, el doctor Kurt Burneo, y los técnicos del MEF, que había una guerra entre ellos, o sea, no se ponían de acuerdo, y tuve que intervenir para decir, ¿saben qué? Pónganse de acuerdo, porque no vamos a ir por una segunda cuestión de confianza. O sea, tratemos de llegar a un acuerdo. Y el presidente de la República, antes de asumir el cargo de premier, lo que yo le pedí es que me diera un mes para tratar de jalar un poco los hilos. Un mes, no me dieron ni 15 días, ¿no? O sea, ya creo que cuenta por cuenta propia, valga la redundancia. Entonces, Nicolás, si yo hubiera querido pedir una segunda cuestión de confianza para el cierre del Parlamento, habían razones constitucionales para hacerlo, pero no se me consultó. A eso voy. O sea, ¿ustedes creen que yo no lo hubiera podido pedir en la aprobación del presupuesto? ¿O creen que no lo hubiera podido hacer unos días después? Pedro Castillo actuó el 7 de septiembre a espaldas de la presidenta del Consejo de Ministros y a espaldas también de Aníbal Torres Vázquez, porque también está ahí, también niega conocer los hechos, conocer el contenido del discurso. El presidente de la República, en aras, ¿no? En aras, él, o sea, mira, a mí me gustaría mucho que en algún momento el presidente pudiera dar entrevistas, pero no le permiten dar entrevistas. Ya lo han solicitado otros medios, no le permiten hablar, tiene una mordaza. Lo que yo he hablado con el presidente de la República el día 8, 9 de diciembre, días después también hemos vuelto a conversar, es una proclama hacia el pueblo, tal y como lo hizo saber en la entrevista que hace al Diario Español. Es una proclama hacia el pueblo, porque sabía, reitero, de que no iba a tener apoyo de las Fuerzas Armadas ni las fuerzas policiales, ¿no? ¿Por qué crees tú que todos los ministros empiezan a renunciar? Muchos de ellos, no voy a mencionar nombres, pero me dicen, ¿por qué no nos comunicó nada? ¿Por qué nunca lo habló, al menos en un consejo de ministros? En un grupo pequeño, no importa, de ministros. No lo consultó, porque el presidente, valgan verdades, tomó la decisión de hacerle caso, primero que la gente nos decía, y ahora pues con muchas ganas dicen, cierren el Congreso. Entonces, lo que hizo el presidente fue decir la proclama. Que tú no estés de acuerdo, que yo no esté de acuerdo, eso ya es irrelevante en estos momentos. Pero con alguien tuvo que coordinar, porque ese discurso lo tuvo que escribir con alguien, y no es decir, es lo común además. Es decir, no es que los presidentes de la República se sientan y escriben su discurso, siempre hay alguien que los escriben y lo revisan junto con quien lo va a leer. ¿Con quién escribió ese discurso Pedro Castillo? ¿O quién le escribió el discurso a Pedro Castillo? Tampoco y ya lo hemos dicho nosotros N veces. Se nos imputa a nosotros. Nosotros hemos indicado que no le hemos escrito el discurso, porque, reitero, Nicolás, ustedes creen, sensatamente los periodistas creen, que teniendo el conocimiento que yo tengo en materia constitucional, ¿no me hubiera ido por una segunda cuestión de confianza? Por favor, no insulten mi inteligencia. Ya, pero por favor. Pero si la intención es provocar una es decir, si la intención ya es dinamitar el sistema, es decir, ya que se acabe todo esto, salgo, disuelvo, las Fuerzas Armadas no me van a apoyar y que pase lo que tenga que pasar, el país está dividido y vamos pues a la confrontación. Vamos a la confrontación. Y una pregunta. Ustedes tienen Lima y yo tengo el interior del país, yo tengo por lo menos el sur. O sea, eso es un escenario de provocación. Yo no entiendo que la lógica del presidente haya sido esa.
no, la lógica del presidente de la República nunca ha sido esa. La lógica del presidente es que tal y como estaban las cosas en la capital, no era una imagen de lo que estaba pasando en el país. Ahora, lo que tenemos en la actualidad, en este tiempo, después del 7 de diciembre, es solamente aquello que no se podía ver cuando Pedro Castillo estaba en el poder. Porque Pedro Castillo, cuando estaba en el gobierno, mantenía el equilibrio. Teníamos, Nicolás, una cosmovisión muy de Lima, muy citadina, de un grupo muy fuerte, no de todos los limeños, pero de un grupo muy fuerte, y teníamos la cosmovisión de las regiones del país. Ciertamente había un clima de polarización que no había explotado. Después del 7 de diciembre lo que nosotros vemos es una explosión justamente de esta polarización. Eso es culpa de Pedro Castillo. Me parece totalmente injusto porque en 200 años hemos tratado de no ver cómo es el Perú profundo. Ahora bien, puede parecer un discurso algo trillado, pero Nicolás, exitosa, ya que es una emisora y ahora bueno, creo que también televisora, que va por todo el país, al igual que 2 medios más, ¿ya? Pueden tener un poquito de tacto de cómo piensan las regiones del país, que no es la misma visión que la que tienen medios que solamente trabajan en Lima. Entonces, no vengan a echarle la culpa al presidente de la República, Pedro Castillo, de todo lo que ha explotado. Esto es consecuencia de todo aquello que no se ha querido ver. Y que yo estoy segura que en un próximo proceso electoral, en que van a volver a denunciar un fraude, los grupos que ya conocemos de la derecha más facha del país, porque no van a querer aceptar los resultados. La gran diferencia que ha marcado Pedro Castillo con todos los demás presidentes de la República, y acá puede que no estemos de acuerdo, puede que digan ustedes muchas cosas sobre Pedro Castillo, pero nunca firmó una hoja de ruta. Ya, pudo haber negociado muchas cosas, pero una hoja de ruta nunca la negoció. Y creo que eso es lo que finalmente la población puede valorar en el país. Lo que está diciendo Betsy, ¿qué significa? Que están pensando en la posibilidad de rearticular lo que se organizó alrededor de Pedro Castillo en la segunda vuelta en las elecciones del 2021 y formular una... Pero si la izquierda está partida de una manera... ¿Quién puede unificar a la izquierda hoy? ¿Betsy Chávez sería candidata a la presidencia? No tengo la edad legal para ser presidente de la República, recuérdalo. Pero lo que yo sí creo es que la formación de cuadros políticos es indispensable. Vázquez, que ha dicho el otro día que no descarta esa posibilidad. ¿Aníbal Torres Vázquez sería candidato a la presidencia? ¿Sería un buen candidato para agrupar a la izquierda alrededor suyo? Por supuesto, yo creo que sí. Yo creo que el doctor Aníbal Torres es el reflejo de lo que muchos desean en estos momentos para poder unificar un solo discurso a nivel nacional. Y ese discurso a nivel nacional, claro que tiene que ser consensuado. Yo espero que partidos políticos en este tiempo, ¿no?, en el que nosotros podemos tener lo que vaya a ser un proceso electoral a futuro, tienen que ver qué es lo que nos une, ¿no?, y trabajemos en cuanto a los puntos que nos unen. Creo, por supuesto, Nicolás, y yo siempre lo he manifestado, yo no creo en el exterminio de las ideologías. O sea, yo no te podría decir aquí ni en ningún espacio que yo creo que la derecha del país no debe volver al Perú. No, yo creo que la derecha debe de tener un espacio. Yo creo que el centro en el país debe de tener un espacio. Y creo, por supuesto, que la izquierda en el país debe de tener un espacio. Creo que eso es lo más democrático. ¿Y qué piensas de Dina Boluarte? ¿Cómo calificas a Dina Boluarte? A Dina Boluarte, a la presidenta de la República. Mira, yo no soy de calificar personas, yo califico acciones. Y creo que las acciones que ha tomado antes y después del 7 de diciembre, que nos da como resultado 70 muertos y los cientos de heridos, creo que ningún demócrata podría calificar eso como acciones correctas en el marco de la democracia. O sea, no puede ser que tengamos 70 muertos, tengamos cientos de heridos y hasta el momento ella diga, bueno, que se investigue, no tengamos a ningún responsable hasta la fecha. ¿Y qué debería ocurrir? Y ninguno de sus ministros haya sido cambiado por las matanzas. ¿Y qué debería ocurrir, según Betsy Chávez? Es decir, debería haber adelanto de elecciones, debería renunciar Dina Boluarte. ¿Qué debería pasar, según Betsy Chávez? ¿Cuál es la salida política de esta situación que estamos viviendo? No, yo creo que deberíamos tener una agenda común. O sea, aquellos que consideramos
que más que la izquierda, aquellos que nos consideramos demócratas en este país y queremos que las brechas sociales disminuyan, tenemos que empezar a conversar, ¿no? Sentarnos seriamente y conversar. Ver que no todos van a ser soles, porque uno de los grandes problemas de la izquierda en el país es que todos quieren ser presidentes de la República, pues, ¿no? Todos. O todos quieren ir con el número 1 a la lista del Congreso. Entonces, tiene que haber este momento de ceder, ¿no? ¿Sabes qué? Yo considero que usted, o usted señorita, usted joven, usted señor, usted debe de ir a la presidencia y yo me comprometo a apoyarlo desde mis espacios, con formación de cuadros políticos. Creo que ese sería un gran avance. Ahora, el adelanto de elecciones, en este contexto no podría presumir cómo se va a dar. Lo que sí siento en el país, y lo siento mucho más cuando estoy en regiones, o sea, fuera de Lima, es que estamos en una olla a presión, Nicolás. O sea, no es que el problema haya disminuido, sino que se está caldeando más. Y lamento profundamente que desde el gobierno en estos momentos no quieran ver cómo se están dando las cosas en el país. ¿Podría haber una nueva explosión como la que ocurrió en diciembre y principios de este año? Yo espero que no tengamos una nueva explosión de esa naturaleza, pero creo que el gobierno no está logrando articular. Como te digo, hay una olla a presión en el país. Los ánimos están muy caldeados. Pero ¿cuál es el camino para desactivar esa olla de presión? Que si se sigue cargando, lo lógico es que va a explotar en algún momento. O sea, ¿cuál sería la salida? Que renuncie Dina Boluarte, pero si renuncia Dina Boluarte va a entrar el general William Zapata de presidente provisional de la República. Y hay alguna gente que dice, eso sería peor. No tendría... Claro, no tengo predictibilidad, Nicolás, no tengo predictibilidad de cómo se vayan a dar las cosas en el país, si esa es la pregunta. Lo que sí es que siento que aquellos que hemos tenido liderazgo, ¿no?, un poco más activo, debemos de empezar a tender puentes de diálogo para sentarse y conversar. Quizá no en este momento, porque no estén dadas las condiciones. Recordemos que el Ministerio Público en diciembre del año pasado, cuando empezaron las protestas, diciembre y enero de este año, emitieron un documento indicando que cualquier persona que esté protestando está inmersa en el delito de crimen organizado. Entonces, considero que no hay seguridad jurídica en nuestro país en esta situación, no la hay, y entiendo que por esa razón se han tratado de disuadir ciertas acciones. Ahora, ¿cuánto tiempo sea esto? No sé, yo creo que aquí traería un estudio de sociología, cabría muy bien, ¿no? Pero no podemos engañarnos y decirle al Perú que todo está bien, que todo está bajando, que la gente quiere reactivación económica, que la gente quiere trabajar y se acabó. No. Dime tú, ¿cómo tú vas a lograr que el emprendedor pueda trabajar con tranquilidad si viene una protesta y le saquean el local? O hay muertes. No se puede, pues, Nicolás, no se puede. ¿Cómo hablamos de reactivación económica cuando me toman la frontera? No se puede, pues. Entonces, es la responsabilidad del Estado brindar las condiciones mínimas de pacificación, pero una pacificación que no sea a rifle y a bala. Cuando se puede hablar de ustedes, es decir, Pedro Castillo, Aníbal Torres Vázquez, Betsy Chávez, ¿son parte de algo en este momento? ¿Son parte de algún nivel tienen algún nivel de coordinación? ¿Y tienen algún nivel de articulación con quienes están dirigiendo las protestas sociales, particularmente en el sur? No, mira, el doctor Aníbal Torres y yo no hablamos hace muchísimo tiempo porque una de las restricciones procesales que él tiene es comunicarse con otros sujetos del proceso. Entonces no nos podemos comunicar. Y con el presidente Pedro Castillo yo no tengo comunicación desde el mes de enero, justamente previendo de todo lo que iba a suceder. Entonces, a motu propio decidí hacer la propia restricción, ¿no? Porque obviamente ni con dos dedos de frente tú sabes cuál va a ser la tesis del Ministerio Público. Entonces decidí no tener más comunicación con el presidente Pedro Castillo y fui personalmente a comunicarle al presidente. O sea, no es que me haya hecho ghosting, como dicen los jóvenes, desaparecer. No fui y le comuniqué al presidente, mire, las cosas están de esta forma. Usted siga con su defensa, ¿no? Porque, ojo, más allá de que el presidente Pedro... organizando, es decir, ya hay en las regiones un nivel de articulación, por lo menos a nivel de cada región de las protestas, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en Puno. ¿Está Betsy Chávez en contacto con quienes están dirigiendo estas protestas? Insisto, ¿hay algún nivel de articulación con ellos? No, ninguna. Te comento,
incluso en diciembre, cuando yo iba a la Diroes y salía de la Diroes y había muchísima gente en exteriores, se me acercaban y me pedían mi número telefónico, yo las miraba y les decía a las personas, a los dirigentes, hermano, le digo, hermano, hermana, si yo me comunico con ustedes, les voy a traer problemas. Si ustedes se comunican conmigo, van a tener problemas. Entonces es mejor que no nos comuniquemos. Los abracé muy fuerte, se pusieron a llorar en mi pecho y punto. O sea, no me comuniqué más con ellos. Solamente cuando salí, vinieron, me abrazaron, yo los abracé. Pero ahora, Betsy, por el bien de todas las personas, incluso de mi propia familia, Nicolás. O sea, Betsy, yo he cortado comunicación con muchas personas de mi familia para que no estén en problemas porque hay una persecución política muy clara, ¿no? Betsy, creo que todos se dan cuenta que a mí sí me suspendieron y a otros colegas no. Ahora, Betsy, ¿tú eres de las que creen que Pedro Castillo sigue siendo presidente constitucional del Perú? Claro que sí. Claro. Sí, por supuesto. Pero si ¿por qué? La vacancia, Nicolás, la vacancia debía ser con 104 votos. No con 101 votos. 101 votos. O sea, eso, según el artículo 89 del reglamento del Congreso, ya no tenía lugar. Se requerían 104 votos porque, recuerda, a Pedro Castillo lo vacan por el discurso del 7 de diciembre. Y lo vacan a la 1 de la tarde cuando la moción de vacancia de él era a las 3 de la tarde. No se formula una nueva moción de vacancia por el discurso, ¿ya? No se genera la admisión de la moción de vacancia, no lo notifican a él ni a sus abogados, y simplemente deciden vacarlo por si acaso. Pero se saltan todo un proceso reglamentario. O sea, más allá, Nicolás, de que sea reprochable, todo lo que tú quieras, ya todo lo que tú quieras, malo, muy malo, Pedro Castillo, ya, bacán. Pero más allá de eso, hay un orden procesal, constitucional, que el Poder Legislativo tiene la obligación de cumplir. Y el Poder Legislativo... Ya, mis colegas se zurraron en el procedimiento y lo vacaron con 101 votos. Una última pregunta con respecto a Dina Boluarte, que no me has contestado, Betsy. Ustedes han compartido el Consejo de Ministros prácticamente desde que empezó el gobierno hasta, no sé, días antes que terminó. ¿Qué es lo que piensa Betsy Chávez en este momento de Dina Boluarte? Si tuvieras al frente a Dina Boluarte, ¿qué le dirías? Nada, ¿qué le voy a decir? Reitero, yo no me dirijo a personas, a diferencia de la doctora, que me nombró 3 veces, y yo recuerdo muy bien estas 3 veces que me nombró, cuando ella ya tenía el cargo que actualmente ostenta, hablaba muy mal, refiriéndose muy mal de mí. Y yo creo que una persona refleja lo que es cuando habla de otra, ¿no? Entonces yo no me voy a referir a ella, no me parece pertinente, no me parece importante, no me parece responsable. Pero sí creo que las acciones que el Ejecutivo debiese de tener no deberían darnos como resultado la cantidad de votos que tenemos. Y para terminar, y sobre los cargos de corrupción contra Pedro Castillo, es cierto, Betsy Chávez no está involucrada en ninguno de esos procesos, yo me da el trabajo de revisarlo, pero ¿qué piensa de los cargos de corrupción contra Pedro Castillo? No sé, desaparecieron todos los colaboradores eficaces. Yo recuerdo que el 7 de diciembre en la mañana había uno de ellos, que no recuerdo bien el nombre, pero estaba en la mañana declarando, creo que en la Comisión de Fiscalización, y lo que se les ha pedido son pruebas. Y reitero, Nicolás, si a ti te dicen que has matado a alguien, tú preguntas dónde está el muerto. Y es algo que no encontramos hasta el momento. Entonces, que siga la investigación, que se investigue. Pero de ninguna forma quien habla va a aceptar que me digan que me he rebelado al Estado peruano y que me alzo en armas cuando eso no es cierto. O sea, si me quieren a mí criminalizar por lo que pienso, y siempre he dicho soy una mujer de izquierdas y creo férreamente en una asamblea constituyente, creo que no es una varita mágica que te va a resolver todos los problemas del país, ¿ah? O sea, así no funciona una constituyente, pero sí funciona para decirle al país en estos momentos que pueblos originarios, colegios profesionales, que gente de derechas, que gente de izquierdas, que trabajadores, que gremios empresariales, tenemos la necesidad de plasmar lo que pensamos de manera ordenada en una nueva constitución, en un nuevo pacto social. Y espero que los colegas de las derechas, que quizá no estén en el Congreso en estos momentos, pero que estén escuchando a través de este medio, sepan que yo no soy una odiadora de la derecha ni del centro del país. Yo creo firmemente en seguir trabajando con ellos, pero que por favor, en el momento de elegir a sus representantes del Congreso, no nos manden a los señores que nos han mandado ahora, que tienen una agenda totalmente ajena
a lo que debiesen ser los intereses de este país. No hay nada de que arrepentirse de lo que ha sido esta etapa de la vida nacional del gobierno de Pedro Castillo. No hay nada particularmente de lo que a mí me hubiese... que piensan ustedes que se hizo mal y deberían corregir. Yo no creo en los arrepentimientos, pero creo sí en la autocrítica. Y creo que la autocrítica a mí personalmente me hace repensar el asunto de ir a elecciones con un partido político propio y no simplemente como en el que nosotros participamos, ¿no? Que finalmente trajeron muchas disociaciones en la interna. O sea, se arrepienten de Cerrón. Creo que se las personas que participan en política... ¿Perdón? Se arrepienten de Cerrón, por decirlo de alguna manera. No, yo no voy a decir de Cerrón. Como te digo, yo no me refiero a personas. A lo que yo me refiero es a las acciones que se dan al interior del partido. Desde que culminamos el proceso electoral, nunca se nos llamó a una reunión de militantes, y éramos militantes, ¿no? Entonces, creo que son temas perfectibles en el tiempo. Betsy, muchas gracias por esta conversación, ha sido muy gentil. Muy buenos días. Muy buenos días. Nicolás, bueno, por tu intermedio, Nicolás, quiero agradecerte este espacio. Y bueno, quizá uno dice, pues no sé, no es creíble que uno hable de Dios, pues yo lo he mencionado muchas veces, yo soy cristiana, y esta Semana Santa pedirles a todos mucha reflexión. Tenemos un país que sacar adelante, más allá de cualquier tema de carácter ideológico. Trabajemos por este país porque es la patria de todos. Un fuerte abrazo, Nicolás, y a todas las personas. Gracias. Muchas gracias a Betsy Chávez. Y ustedes la han escuchado, cada uno fórmese su propio juicio.